En realidad, lo que históricamente ha distinguido a la función jurisdiccional y la ha blindado y la ha fortalecido es justamente la independencia. Es justamente, como lo escuchaba yo ayer en voz de uno de los exministros de la Suprema Corte, don Juan Silva Mesa, nadie por encima de la Constitución, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Son poderes que responden a la Constitución y que deben ser guardianes por igual del Estado de Derecho. La Escuela Federal de Formación Judicial es un órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación, junto con otros órganos como por ejemplo pueden ser la Defensoría, la Licitaduría. El mandato de la Escuela Federal de Formación Judicial se dirige a 3 áreas concretas. La primera, la capacitación judicial, para decirlo de manera más específica. La segunda, la investigación estratégica al servicio del Poder Judicial de la Federación. Y en tercer lugar, algo que es especialmente relevante al interior del Poder Judicial de la Federación, que tiene que ver con los concursos de oposición. Los concursos de oposición están directamente relacionados con lo que se conoce es la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? ¿Cuál es su relevancia? ¿Y qué papel cumple, voy a decirlo así, en la profesionalización de los jueces, las juezas, los magistrados, las magistradas y los otros integrantes de la carrera, como pueden ser oficiales, actuarios, secretarios? La carrera judicial es un sistema que se establece en la legislación. Inicialmente hay una gran reforma, una importante reforma, que es la del año 94-95, en donde se establece básicamente un sistema a partir del cual se logra el ingreso, el desarrollo, la capacitación, la evaluación y la escala, voy a decirlo así, en los distintos tramos que integran a esta carrera judicial. Es un sistema en consecuencia meritocrático que construye o se construye a través y a partir de principios como son la igualdad, el mérito, la capacitación, la transparencia, el rigor, incluso en la profesionalización de los distintos integrantes de la carrera judicial. En este sistema, entonces, insisto, no solamente se cuida el ingreso, sino que también se cuida la permanencia, la capacitación, la escala dentro de este sistema meritocrático, y la carrera incluso prevé este sistema los mecanismos para salir de la carrera judicial, ¿no? Y todo esto está asociado a una evaluación de desempeño. La escuela judicial, dentro de lo que es la carrera judicial como este sistema institucionalizado, trabaja particularmente en 3 tramos: el que es el ingreso, la profesionalización o capacitación y lo que es también la evaluación. Si nosotros pensamos en este sentido, ¿cuál es el rol que cumple la carrera judicial al interior del Poder Judicial de la Federación? Pues lo podríamos decir de manera muy concreta. La escuela, por la vía de la carrera judicial, garantiza que los perfiles jurisdiccionales sean los adecuados. Garantiza que los perfiles jurisdiccionales cuenten con los conocimientos técnicos, la profesionalización que se requiere para desempeñar la función jurisdiccional. Esta pregunta que haces es muy relevante porque nos permite reflexionar en qué tipo de conocimientos, qué áreas de formación debemos desarrollar necesariamente en los juzgadores, en las juzgadoras. Y eso nos lleva siempre a la pregunta de el perfil judicial que exige la función jurisdiccional. El perfil judicial debe responder a los distintos tramos que integran la carrera judicial. ¿Qué quiere decir eso? No podemos pensar en una única formación para secretarios, jueces, juezas, magistrados. En realidad, cada uno de los eslabones de la carrera judicial responde a un perfil específico y en consecuencia a una necesidad de capacitación. Ahora, si tú nos haces la pregunta, concretamente los titulares, algo que es importante poner muy pronto en la reflexión tiene que ver con, si tú hubieras hecho esta pregunta tal vez en el siglo XIX, muy probablemente hubiera respondido que la formación a la que debe responder el perfil judicial debe orientarse al formalismo jurídico, debe orientarse al conocimiento estricto de la norma, al conocimiento estricto de los procesos. Esa misma pregunta en el siglo XXI nos exige reflexionar en el perfil del juzgador y de la juzgadora justamente en el siglo XXI. La Escuela Federal de Formación Judicial forma parte de una red de escuelas judiciales a nivel Iberoamérica y es la encargada justamente de trabajar la pregunta de cuál es el perfil judicial del juzgador del siglo XXI. Los hallazgos más recientes que tenemos, porque todo esto forma parte de un proyecto de análisis de investigación, tiene que ver con que la formación de los y de las titulares tiene que abarcar necesariamente 3 tramos.
El primer tramo, vamos a decirlo así, el que se orienta al saber. Esto es, al cúmulo, al conjunto de conocimientos que debe tener un juzgador, una juzgadora. Y entonces esto nos llevaría a pensar, oye, debe saber derecho civil, probablemente debe saber amparo, probablemente debe conocer de proceso penal, dependiendo también cuál sea la especialidad que se exige. Pero esto ya queda superado en el perfil del siglo XXI, porque de nada sirve que los juzgadores sean voy a decirlo en estos términos, o representan la acumulación de conocimiento si no desarrollamos también el saber hacer con el conjunto de conocimientos que adquieren los y las titulares. Desde esta perspectiva, la orientación de la formación en la Escuela Federal de Formación Judicial está dando un salto significativo, un paso significativo, porque estamos trabajando ya en una formación que se orienta al desarrollo de competencias, al desarrollo de habilidades. Entonces, ya no es solo cultivar el saber, sino el saber hacer. Y hay un tercer tramo que es tremendamente importante a propósito de la pregunta que formulas y que tiene que ver también con cómo desarrollamos a la persona juzgadora. Y cuando hablo de la persona juzgadora, entonces ya estamos trabajando en una dimensión del ser. Cómo desarrollamos lo que se llaman las habilidades blandas, cómo desarrollamos la empatía, cómo desarrollamos el trabajo en equipo, cómo seguimos construyendo la vocación de servicio. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos tres tramos que van a conformar, voy a decirlo así, el perfil judicial, cada uno de los tramos de la carrera judicial deberá orientarse a esos tres ejes. Pero insisto, no puede ser lo mismo la formación de un oficial que recién ingresa a la carrera judicial a la formación de un titular, de una titular, llamamos jueces, juezas, magistrados, magistradas. Y aquí hay un tramo también importante. Lo mencionabas un poquito antes, la necesidad de especializar. Efectivamente, no podríamos pensar en que el Poder Judicial de la Federación ejercerá adecuadamente sus funciones si tenemos jueces, juezas generalistas. Esto es, que sepan de todo, pero que no tengan un grado de especialidad. Cuando nosotros pensamos en materias tan complejas como el propio proceso penal, las telecomunicaciones, la radiodifusión, la competencia económica, básicamente estamos poniendo en la mesa ejemplos que exigen especialización, que exigen que los jueces efectivamente, por ejemplo, no solo conozcan marcos normativos y la dimensión jurídica de los temas, sino que muy probablemente tendrán que abordar y tendrán que contar con conocimientos propios de la materia. Pensemos en economía, pensemos incluso en algunos tramos, en áreas del conocimiento como pueden ser la sociología, la psicología, la medicina. Entonces, la especialidad es necesaria para ejercer una adecuada función jurisdiccional. No, yo creo que si hoy pensamos en que hay jueces al interior del Poder Judicial de la Federación y estamos hablando de más de 1,200 juzgadores, ¿no? Claramente hay perfiles que están respondiendo a las necesidades contemporáneas. Entonces, obviamente, estos perfiles se han hecho a lo largo del tiempo y por eso es importante pensar en ese sistema que acompaña al juzgador y a la juzgadora a lo largo del tiempo para que efectivamente derive, detone y posea finalmente la expertise que exige la función jurisdiccional. Y entonces, si nosotros además pensamos, bueno, ¿qué es lo que se resuelve en juzgados? ¿Qué es lo que se resuelve en tribunales? Y nosotros tratamos de ejemplificar y de compartir con la ciudadanía que lo que se resuelve en tribunales, en juzgados, tiene que ver con los bienes más preciados para una persona y tienen que ver tal vez con su propiedad, con su casa, ¿no? En términos generales con la vivienda, tiene que ver con menores de edad, tiene que ver con derechos asociados a personas de la tercera edad o tiene que ver con bienes tan importantes y derechos tan importantes como la libertad. La pregunta entonces se regresa de manera brutal pensando en ¿dejaríamos en manos de un generalista, ¿no? De una persona que hace una idea general de los procesos, la libertad, la propiedad, la tutela del menor? La respuesta necesariamente es negativa. Necesitamos un perfil jurisdiccional que responda a las necesidades que plantean justamente los problemas sociales. Sí, también una pregunta muy pertinente en el contexto actual de México. Y creo que ahí vale la pena primero dar un paso atrás. El efecto, el alcance de la reforma judicial, hoy no podemos saberlo con toda, digamos, precisión, completa, digamos, en su plena dimensión. ¿Por qué? Porque una reforma no solamente se hace de la mano de modificaciones constitucionales. La reforma constitucional seguramente tendrá un efecto directo en el marco normativo que rige
la función jurisdiccional, los procesos, las competencias. Y si en este momento quisiéramos hacer un diagnóstico, no sería más que un diagnóstico parcial, porque necesitamos saber qué termina quedando en las leyes, qué termina quedando en los reglamentos. Y esto es particularmente importante tratándose de la carrera judicial. Si nosotros hacemos la pregunta siguiente, ¿qué tanto de la carrera judicial se regula hoy a nivel constitucional? En realidad, lo que tendríamos que decir es que la carrera judicial, en cuanto a sistema, en cuanto a procesos, en cuanto a mecanismos de evaluación, encuentra su regulación y la mayor densidad normativa en la ley de carrera y en el acuerdo de carrera. Desde esa perspectiva, hoy no tenemos una modificación planteada a la ley, al acuerdo, y entonces conocer a ciencia cierta el alcance creo que es difícil en este momento. No obstante, sí sabemos que hay un efecto directo del sistema de nombramientos que se está proponiendo por la reforma a propósito del perfil del juzgador. ¿Por qué? Porque mientras hoy tenemos un sistema que confía plenamente en la carrera judicial para seleccionar a los mejores perfiles jurisdiccionales, y entonces, como parte de ese sistema, implementamos concursos de oposición, tenemos una capacitación constante a lo largo de toda la permanencia de estas personas que forman parte de la carrera judicial. Mientras hoy tenemos eso, lo que plantea la reforma, tal y como ha sido dada o presentada ya en el Congreso, pues tiene que ver con un sistema de elección democrático. Entonces la pregunta es, ¿el sistema de elección democrático es capaz de asegurar que los mejores perfiles terminen desempeñando la función jurisdiccional? Pues creo que ahí está la pregunta, ahí está el reto. Y hay un tema que creo que se asocia también con lo que acabas de señalar. Podemos contar seguramente con profesionales que conocen muy bien el derecho, ¿no? Seguramente son personas que a cabalidad conocen el marco normativo, pero no necesariamente son personas que han estado al frente de juzgados, de tribunales, que han integrado la estructura judicial, que conocen cuál es la gestión que está detrás de cada una de estas o cada uno de estos órganos jurisdiccionales. En ese sentido, la experiencia es una pieza clave de la carrera judicial y de un adecuado perfil. Y esa experiencia requiere de eso. Esa experiencia no se tiene cuando egresas de la licenciatura en Derecho. A lo largo de los años he tenido ocasión de participar en distintos procesos de reforma estructural, de tal forma que es más o menos habitual preguntarse cuáles son los elementos y los principios a los que debe responder cualquier reforma que opere de manera transversal en los ordenamientos jurídicos. Y desde esa perspectiva, uno siempre piensa en que las reformas exitosas son reformas que deben responder a principios como los siguientes: transparencia, participación ciudadana, información, más información, más información. Y desde luego deben ser reformas que puedan ser implementadas de manera progresiva, con un sentido, voy a decirlo así, prudencial, porque el marco y la transformación de los marcos normativos no transforman la realidad de la noche a la mañana, requiere un proceso de adaptación, justamente el poder implementar este cambio. Y desde luego también pensamos en reformas que respeten los derechos humanos, pensamos en reformas que respondan a las mejores prácticas internacionales. Entonces, cuando comparamos estos principios o los traemos a la mesa y queremos revisar esta reforma, creo que sí hay áreas de oportunidad. Desde luego están abiertos los foros del Congreso, están próximos a concluir, pero es importante también considerar como parte de estos foros, de este proceso de reflexión, dónde queda el análisis técnico de la reforma. No solamente el proceso de reforma debe incluir la comunicación y la participación ciudadana, que es extraordinariamente valiosa y es una pieza fundamental en la democracia. Toda reforma debe tener un análisis técnico. Y creo que allí hay un elemento central que está haciendo falta, que tiene que ver con cuál es el análisis técnico que desde la perspectiva constitucional, desde la perspectiva judicial, ofrece la reforma. Y en estos términos les comparto que, fecha próxima, ya la semana del 12 al 16 de agosto, en la escuela tienen la encomienda de desarrollar encuentros nacionales con juzgadores. Los convocados, digamos, las convocadas de manera central son todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Y el objetivo justo de la reforma es eso, es ver a la reforma desde una dimensión técnica, ¿no? Porque finalmente lo mencionábamos hace un momento, no solo es la reforma constitucional, es lo que implica la reforma, vamos a decirlo así, frente a tratados internacionales, lo que implica la reforma en términos de modificación a la legislación secundaria, a la legislación reglamentaria. Y desde esa perspectiva, creo que esa pieza puede venir a abonar a lo que es el proceso de discusión, pero sin duda alguna me parece que estamos frente a un
gran reto de regulación, y los grandes retos, las grandes reformas, justamente se ven llamadas a respetar a cabalidad los principios que acabo de señalar. Me parece que plantear reformas a los textos constitucionales es una forma de darle también expresión a la evolución de una sociedad. Es una forma de responder a los principios democráticos que están detrás de todo Estado de Derecho. El proponer reformas constitucionales no es el tema. De hecho, me parece que lo relevante aquí está en preguntarnos en aquellos principios que están detrás del Estado de Derecho y que con los cambios constitucionales pueden verse comprometidos. Entonces, si nosotros consideramos que el Estado de Derecho tiene como piezas clave el principio de legalidad, la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, la legitimación democrática, la soberanía popular, pues sí, el principio de separación de poderes nos ofrece una pieza importante de reflexión en el proceso y en el marco, voy a decirlo así, de discusión en el que se está moviendo el análisis de la reforma. La propia composición del Congreso nos daría una señal, una pista importante de cuál es el marco de discusión que tiene la reforma a la luz de la integración del Congreso, ¿no? Tenemos una representación que justamente le habla a un Estado de Derecho, a un Estado constitucional, o no. Esa sería una de las preguntas. Otro principio clave de separación de poderes y que garantiza además el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional es la independencia judicial. Y creo que si algo ha abundado en la prensa, en los foros, es poner muy en claro que los jueces no deben responder a los intereses. Las juezas, los magistrados, las magistradas, no deben estar preocupados por caerle bien, voy a decirlo así, a la ciudadanía. Lo que distingue, o no deben estar preocupados por tener el mayor número de seguidores, voy a decirlo así, ¿no? Lo que es propio de un censor, voy a decirlo así, de empleado carismático, de qué tanto convences a tus votantes. En realidad, lo que históricamente ha distinguido a la función jurisdiccional y la ha blindado y la ha fortalecido es justamente la independencia. Es justamente, como lo escuchaba yo ayer en voz de uno de los exministros de la Suprema Corte, don Juan Silva Mesa, nadie por encima de la Constitución, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial. Son poderes que responden a la Constitución y que deben ser guardianes por igual del Estado de Derecho.